Ahora vamos a dar paso también a esa última cuestión, la que tiene que ver, bueno, última no, central, el ecocidio, un término que, como decíamos al principio, se ha empezado a utilizar, al menos comunicativamente, y damos fe, y ya es algo, porque crear lenguaje es crear mundo, los límites de nuestro lenguaje coinciden con los límites de nuestro mundo, y ahora es el turno de la justicia, del aspecto jurídico. Lo hemos hablado muchas veces, y aquí hay compañeros de los medios que me pueden decir cómo se aborda, por dónde empezamos, y para ser concisos. Por lo tanto, es el punto de vista jurídico, por eso está con nosotros tanto Pablo Serra como Eduardo Salazar, que podrán hablar del término ecocidio y sus consecuencias jurídicas y, por lo tanto, también sociales. Pablo Serra es jurista, es graduado en Derecho por la Universidad de Murcia, tiene máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Actualmente está becado en colaboración con el Departamento de Derecho Administrativo y además también forma parte del grupo de investigación en Derecho Bioambiental. Algo de rabiosa actualidad, desafortunadamente, pero mucho por lo que construir, ¿no? Es un proceso en continua creación. Pues queremos escucharte y sobre todo cómo abordas desde el punto de vista de los juristas el término ecocidio. Bien, muchísimas gracias, Lucía, por esa cálida presentación y muy buenas tardes. En primer lugar, considero inaplazable trasladar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la celebración de esta mesa redonda. Especialmente, por supuesto, a quienes integran el Pacto por el Mar Menor y, por supuesto, también a la Universidad de Murcia por habernos facilitado este espacio. Sinceramente, es un enorme placer para mí volver a este hemiciclo y, bueno, debo reconocer que mi presencia hoy aquí se debe en gran parte a Eduardo, quien me va a permitir también aprovechar este momento para expresarle y confesarle mi más sincera admiración por un hecho que quien lo conoce, para la gente que le conoce es indiscutible, y es la voluntad incansable de trasladar esa conciencia ambiental al sistema jurídico. Hace poco más de un mes, Eduardo y yo llegábamos a la conclusión de que podía llegar a ser muy didáctico, antes de aterrizar de lleno en la región de Murcia y encargarse del tema que nos ocupa, el ecocidio del Mar Menor, ofrecer unas breves pinceladas del origen y evolución de este concepto. Como comentaba Lucía, el lenguaje crea mundo y creo que el ecocidio, el concepto, lo está haciendo. En mi opinión, cuando un término, y sobre todo cuando tiene aspiraciones jurídicas, se populariza, resulta fundamental analizar su procedencia. Y es justamente esta labor analítica la que vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible y, por supuesto, priorizando la comprensión en el lenguaje. Quien sea jurista en el público me va a disculpar por tratar de rebajar esa rigurosidad del lenguaje que tanto caracteriza el derecho. Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Con respecto al surgimiento de la conceptualización propiamente dicha, debemos recapitular varias décadas atrás, hasta 1970, año en el que Arthur Galston, un biólogo de la Universidad de Yale, utilizó por primera vez este término para referirse a la destrucción del medio ambiente que el mundo en su totalidad había sido testigo durante la guerra de Vietnam. La historia, en mi opinión, la historia de este biólogo es uno de esos casos paradigmáticos en los que, bueno, pues una bien intencionada aportación al mundo de la ciencia termina siendo aprovechada para fines cuanto menos perversos. Galston averiguó durante su tesis doctoral que un determinado compuesto químico aumentaba la floración de la planta de soja y en consecuencia su cosecha. Pero también durante esa investigación que resultó en la publicación de la tesis doctoral en 1943, también halló que en concentraciones elevadas causaba unos efectos completamente adversos y completamente perjudiciales para la planta. Muy a su pesar, años después fue consciente de que el cuerpo químico del ejército de los Estados Unidos había utilizado sus investigaciones, su descubrimiento, para desarrollar lo que fue el famoso agente naranja. El uso que se le había dado a su descubrimiento fue lo que le motivó a impulsar una campaña para abolir el uso de químicos en la guerra, por sus evidentes
consecuencias catastróficas para el ecosistema en su conjunto, evidentemente teniendo en cuenta también al ser humano. Este llamamiento de Galston lo que defendía en definitiva, considero que era la primacía que había de darle a la ética frente a otros fines dados a los descubrimientos científicos. A este movimiento que impulsó Galston se sumaron multitud de personalidades de distintos ámbitos académicos. Y bueno, dadas las características de mi procedencia y del derecho, quisiera destacar la del profesor experto en Derecho Internacional, Richard Falk, de la Universidad de Princeton, quien incluso llegó a redactar en 1973 una convención internacional sobre el crimen de ecocidio, que si bien contenía un marcado carácter ligado a los conflictos armados, es porque estaba dirigido directamente a frenar la guerra ambiental, ya se remarcaba el inmenso valor que tenía categorizar como un nuevo crimen completamente independiente, totalmente autónomo, pues esos efectos de la guerra que causaban aquellos daños medioambientales tan graves. Pero también otras personalidades del ámbito político se sumaron a este llamamiento, como el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, quien durante su discurso inaugural de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, más conocida como Cumbre de la Tierra, y que muchos especialistas en derecho ambiental lo catalogan como el verdadero resurgimiento del derecho ambiental, se refirió a la guerra de Vietnam como un auténtico ecocidio. Estoy cargando el papo. Hay que aguantar. Bien, hasta ahora lo que hemos podido comprobar es que el nacimiento de este concepto estuvo íntimamente conectado a situaciones de conflicto armado, pero no obstante, el desarrollo doctrinal posterior, especialmente a partir de los años 90, logró romper con ese vínculo, considerando que si el ecocidio era entendido mayoritariamente como una destrucción masiva del medio ambiente, no existía barrera alguna que impidiese también aplicarlo en tiempos de paz, al ocurrir, evidentemente, en incontables ocasiones más allá del escenario bélico. Pero tanto más importante resulta destacar ahora mismo esta evolución doctrinal, otra paralela que protagonizó también este concepto en el propio seno de las Naciones Unidas. Una investigación del Human Rights Consortium de la Universidad de Londres fue juntando piezas de una historia que siempre había estado ahí, pero que había permanecido oculta a simple vista. También en la década de los años 70 se barajó como posibilidad incluir este crimen de ecocidio en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Sin embargo, por razones desconocidas, pues se terminó dejando ahí y no se siguió por ese camino. Otro de los organismos del sistema de las Naciones Unidas que generó aún más expectativas fue la Comisión de Derecho Internacional. En la tarea que se le encargó a esta comisión de preparar un borrador del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, se contempló la posibilidad de incluir el crimen de ecocidio. Lamentablemente el rumbo que irían tomando los acontecimientos vaticinaba un desenlace para nada esperanzador. Pasó de estar contemplado expresamente como ecocidio a quedar reducido a un artículo 26 del borrador del código que se adoptó en 1991, a daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente cometidos intencionadamente. Muchos países expresaron su disconformidad, entre ellos Austria, Australia, Uruguay, en el sentido de que
aferrar al elemento de la intencionalidad, la persecución de los daños medioambientales graves en un panorama internacional era un grave error que iba a condenar, por supuesto, a este artículo 26 a su inaplicabilidad práctica. Finalmente, como se pudo comprobar, en 1996, el entonces presidente de la Comisión de Derecho Internacional, decidió unilateralmente suprimir incluso este artículo 26 en su totalidad. El texto, que se convirtió en el Estatuto de Roma de la Comisión de la Corte Penal Internacional, en ese texto no quedó rastro alguno de una referencia separada, como en mi opinión bien se merecía, en los daños medioambientales graves. La reducción drástica que se acometió lo hizo invisible, inaplicable y dependiente de los crímenes de guerra contenidos en el artículo 8 de ese Estatuto de Roma, desvalorizándose completamente la criminalización internacional del daño medioambiental. Y bien, ya entrando en la recta final, para dar paso a Eduardo en mi intervención, quisiera realzar que no todo es pesimismo. Me gustaría destacar pues bueno, un panorama que considero alentador ahora mismo para este concepto. Y sobre todo para una eventual consagración en el derecho. Es evidente que estamos presenciando una reestructuración en la preponderancia de los valores existentes ahora mismo en la sociedad. La crisis climática y ecológica que tanto se ha escuchado hablar hasta ahora supone un reto para todos los ámbitos del derecho. Y el derecho penal, en este caso, tiene que estar también a la altura de las circunstancias. Es necesario un reajuste de los valores antropocéntricos que tanto caracterizan la que considero una envejecida respuesta penal a la problemática medioambiental. Una respuesta que parece ser sacada de otra época y que no casa con la situación actual. Y es aquí donde propuestas como el delito de ecocidio suponen alinear este derecho penal con las nuevas exigencias de valores. Decía que el panorama actual se presenta alentador para el delito de ecocidio por varios motivos, y voy a destacar varios de ellos. En primer lugar, podemos identificar lo que vengo a entender que son claramente dos corrientes doctrinales ahora mismo. Por un lado, el movimiento Stop Ecocide on Earth, que recoge el legado de la abogada ambientalista Polly Higgins, escocesa, ya fallecida el año pasado en abril, si no recuerdo mal, con 50 años. Desde donde básicamente se propone la modificación del Estatuto de Roma, recogiendo esa historia que se recuperó y había estado oculta. Sobre todo para situar el ecocidio junto a sus congéneres, ¿no? El genocidio, el crimen de agresión, lesa humanidad y crimen de guerra. Ya hay avances en este sentido, algunos pocos. A modo de ejemplo, la República de Vanuatu, que en 2018 fue declarada kilómetro cero del cambio climático debido al riesgo inminente de este archipiélago de 83 islas del Pacífico Sur de verse sumergidas literalmente bajo el agua. En sus declaraciones en la Asamblea Anual de las Partes del Estatuto de Roma, que se celebró recientemente en principios de diciembre, pues en las declaraciones de la República de Vanuatu se recoge una urgencia y un reclamo a la Corte Penal Internacional para que amplíe ese catálogo de crímenes e incluya el delito de ecocidio. Maldivas, por ejemplo, otro país miembro del Estatuto de Roma, se sumaba a esta demanda haciéndose eco en sus declaraciones. Y por otro lado, tenemos la propuesta del profesor francés Laurent Niguet de la Universidad de Versalles y un equipo de 16 juristas quienes estuvieron desde 2012 a 2014 elaborando dos propuestas de convenciones internacionales, una sobre criminalidad medioambiental, de delitos ecológicos, y otra, propiamente dicha, la Convención Internacional contra el Ecocidio. Los avances hasta ahora que yo destaco: el 22 de octubre del año pasado, recientemente, se presentaba en la Asamblea Nacional Francesa una proposición de ley que reconocía el crimen de ecocidio. Lamentablemente, el 12 de diciembre fue rechazada, pero ya el hecho de que se haya propuesto una proposición de ley de estas características en la Asamblea Nacional Francesa es un paso adelante importantísimo.
Y por otro lado, también otro de los motivos por los cuales considero que el panorama ahora mismo es alentador, es que la figura del Papa, si bien se estará más o menos de acuerdo con la institución que representa, su influencia es innegable en la cultura occidental, y más allá del marcado carácter ecocéntrico de la tan conocida encíclica Laudato Si de 2015, que hace referencia al especial cuidado de la casa común, creo que ahora mismo y esta tarde cobra mucha más relevancia el discurso que dio el Papa en el 20º Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el 15 de noviembre del año pasado, en el que destacó la necesidad de que el ecocidio fuese reconocido por la comunidad internacional. Bien, ya a modo de conclusión, considero que catalogar la destrucción de ecosistemas como un delito de ecocidio es, como decía, estar a la altura de las circunstancias. Resulta imprescindible atajar la impunidad ambiental a través de consecuencias penales que verdaderamente respondan a la magnitud de los hechos. Y en mi opinión, desde el ámbito académico, frente a la ineficacia de las herramientas disponibles, no se ha de tener miedo a debatir nuevos imaginarios jurídicos, porque solo pueden traer cosas buenas. En primer lugar, o que se refute esa idea y se planteen alternativas, o que se refuerce efectivamente y se sigan dando pasos adelante defendiendo esa postura. Creo que la estigmatización por defender la naturaleza es cosa ya del pasado. Ya no refleja la realidad aquel verso de la canción del grupo argentino La Versuit, los pocos que te aman no tienen fuerza. Creo que todo lo contrario, creo que cada vez somos más, creo que cada vez tenemos más fuerza, y este acto, pues bueno, es un excelente ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por dibujar ese contexto, esa historia que tiene también mucho que ver con la lucha social y lo lingüístico, importante también. Seguro que también suscitas muchos interrogantes y muchas preguntas. Es el turno de Eduardo. ¿Prefieres ponerte? Sí. Bueno, pues mientras toma asiento, voy a presentar a Eduardo. Él es doctor en Derecho con su tesis cum laude, el acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Aarhus. Es abogado ambientalista, es profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, es miembro del Pacto del Mar Menor, tiene una dilatada trayectoria en la defensa, como algún compañero de la prensa, como algún compañero periodista dijo, abogado de las causas perdidas, pero ha perdido muy pocas causas. Así que ahora es integrante también del Pacto por el Mar Menor. El Mar Menor y su defensa es su vocación, y seguro que va a poder dibujarnos el término ecocidio, su aplicación en este caso en nuestro contexto en Murcia, desde su vocación como abogado y desde su pasión activista. Así que, Eduardo, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes y gracias, Lucía, por tu cariñosa presentación. Gracias al Pacto por organizar este evento y gracias a la Universidad por auspiciarlo, y sobre todo gracias a vosotros por venir, porque lo que nosotros tratamos aquí ahora es de difundir un término, de difundir una situación. Y bueno, Pablo ha dejado claro que es un término que todavía no ha terminado de aterrizar en el ordenamiento jurídico, pero yo creo que es bueno, con esto que nos está pasando con el Mar Menor, ubicar bien qué ha pasado, ubicar bien desde el punto de vista jurídico qué ha pasado. No venimos a magnificar, venimos a que la respuesta jurídica sea adecuada. Esto, como hay muchos biólogos y muchos ecólogos en la sala, simplemente, y no hay ninguno en la mesa, pero es simplemente para que todo el mundo tenga claro que el Mar Menor, por supuesto, es un ecosistema, y cuál es el concepto de ecosistema, que es el pilar de lo que se llama la justicia ecológica, de la que nos habla la profesora Teresa Vicente. El concepto de ecosistema tiene que estar muy claro para todos los murcianos, y tenemos que tener en todo esto del Mar Menor un aprendizaje muy importante, y este es uno de ellos, ¿no? Que quede claro lo que es el ecosistema, y ahí he puesto una definición que lo contempla.
Luego tampoco no voy a decir cosas que todo el mundo sabe, pero sí que quiero aterrizar lo que ha dicho Pablo al momento actual del Mar Menor y simplemente pues unas pinceladas de la unicidad, de la especialidad del Mar Menor como laguna costera, con esas características que veis en la diapositiva, que tienen que ver con la fauna y la flora, el aislamiento parcial del Mediterráneo, el origen volcánico de sus afloramientos, y luego una fauna que está en peligro de extinción y por tanto está protegida. Aquí entro más en lo que ya más controlamos los turistas, que son las figuras de protección del Mar Menor. Y con esto empezábamos cuando hablábamos de las primeras jornadas del Mar Menor, es decir, se nos está yendo de las manos la situación, pero realmente esto está muy protegido, es decir, realmente tiene todas las categorías jurídicas más importantes para proteger un humedal, que es, empiezo por el final, empiezo por la zona especial de conservación de Red Natura 2000, que es la máxima categoría de espacios naturales dentro de la Unión Europea. Luego, como desde el punto de vista de la legislación regional es espacio natural protegido, desde el punto de vista de las salinas de San Pedro y los paisajes protegidos, ahora paisajes protegidos del Mar Menor también son espacios protegidos. Es un humedal de importancia internacional por el convenio de Ramsar, zona especial protegida de importancia para el Mediterráneo, área de protección de la fauna silvestre, es decir, no cabe más. ¿Cómo ha podido pasar esto? Entonces voy también a hablar de cosas que ya sabéis, pero ya entrando un poco en la caracterización del ecocidio que quiero haceros al final. Esta es una imagen del pasado, una imagen que nos remonta a una idílica imagen del Mar Menor, una manga sin construir. Pues imaginaos lo que sería eso. No sé si hay gente en esta sala que lo ha conocido, supongo que sí, algo, pero desde luego pues una joya que ahora mismo tiene esta imagen en algunas de sus tramos, ¿no? Entonces claro, esto es lo que nos ha pasado con un espacio natural de todos los niveles de protección que os he dicho, ¿no? Que os he comentado y que vosotros ya sabéis. Entonces por un lado tenemos esta voracidad urbanística, este hiperdesarrollo urbanístico al que hemos sometido el Mar Menor, y luego tenemos otra actividad muy importante que en los últimos 10 años, en los últimos 10-15 años se ha evolucionado, se ha incrementado en esta agricultura industrial a la que estamos siendo víctimas, en el sentido de que todos somos víctimas con esto del Mar Menor. Entonces pues una actividad que evidentemente podrá tener su influencia en el PIB, pero que hay una influencia tremenda en un ecosistema único. Pero llegamos al punto. El punto es el del 12 de octubre del año pasado, que es cuando se produce lo que Joaquín Araujo, que está en otra sala y que ha tenido el detalle de venir a acompañarnos, pues Joaquín Araujo en una entrevista que el programa de Lucía de esta tarde, pues ha hablado de hecatombe, esa palabra griega que habla de mortandad, gran mortandad, esa hecatombe, destrucción del ecosistema. Y lo que me ha gustado de la entrevista es que ha dicho que era una especie en contra de todas las demás, una especie del ecosistema que es capaz de eliminar o de poner en peligro, y aquí desde luego no está puesto en peligro, aquí es ya el daño concreto de mortandad grave de fauna, cuando ya había una mortandad grave de flora, como ha comentado Celia en su intervención. Bien, entonces vamos también entrando ya a lo que yo más controlo, porque me dedico, porque soy abogado y soy en derecho. Entonces ¿qué pasa? ¿Qué hace el derecho ante todo esto, ¿no? Entonces, para conocer la arquitectura de nuestra protección ambiental, y pese a que es un artículo que no es un derecho fundamental y que no es ecocéntrico, sino que es antropocéntrico, todavía pensando en la calidad de vida de la gente, no pensando en los derechos de la naturaleza, pero bueno, tenemos un artículo 45 que está ahí en la Constitución y que hace una arquitectura primero habla del derecho de todos a disfrutar del medio ambiente, pero también del deber de conservarlo, el deber de todos. Todos es todos, ciudadanos, autoridades, jueces, funcionarios, todos. Pero luego habla el artículo 45.2 habla de la obligación de velar por el uso racional de los recursos naturales. También una palabra, usa una frase antigua en lo que sería la conservación de la naturaleza o la sostenibilidad, pero bueno, que tiene una intención de que se vele por los recursos naturales utilizando sobre todo el derecho administrativo. Un derecho preventivo, un derecho que tenía que haber conseguido no llegar a este punto. Un derecho
que lo que hace es prevenir antes que curarse, dice el principio de prevención del derecho ambiental. ¿Qué ha pasado? En un espacio natural protegido. Estaba sobre el papel esa protección. Y luego hay una legislación europea muy importante, no solo en materia de agua, sino también en materia de nitratos, que está ahí sobre el papel y sobre el boletín oficial, y publicado el desarrollo legislativo nacional de la directiva de nitratos. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, había habido lo que se llama, lo que los tribunales franceses denominaron, y bueno, eso es un concepto jurídico, pero lo que se utilizó para un proceso de eutrofización en Bretaña, un proceso de algas verdes que hubo hace unos años, culpa y vigilando de la administración. Es decir, la administración no ha vigilado, no ha sancionado, no ha utilizado esa vía de la que habla el 45.3, que es el derecho penal, el derecho sancionador o derecho penal, y derecho penal quiero decir, no es lo mismo el administrativo sancionador que el penal, pero el sancionador administrativo tiene un componente evidentemente de intervención punitiva, que es para cuando ya se ha producido el daño o se ha creado el peligro. Incluso se adelanta la protección en derecho penal a cuando se crea el peligro. Y esto quiere decir que incluso cuando ya se sabía que había peligro se podía condenar penalmente. Pero ahora estamos en otro escenario, es decir, el escenario es que ya hay un daño, lo estáis viendo en la pantalla. Ya hay un daño, no es que estemos teorizando sobre si hay un peligro, tenemos que traer a una persona para que nos diga que esta conducta puede generar un peligro para el Mar Menor, sino que ya tenemos delante la hecatombe, que dice algo. Entonces, pasamos del peligro para el equilibrio ecosistémico, del peligro para el equilibrio de los ecosistemas, que es lo que utiliza el Código Penal, los delitos ecológicos. Los delitos ecológicos surgen en 1995, es decir, mucho antes de que todo esto pasara, que había un Código Penal preparado para esto. Y luego un término que os quiero explicar, que es importante para el tema del ensuciamiento del Mar Menor, que es la comisión por omisión. Y la comisión por omisión es cuando alguien hace algo o consigue un resultado por no hacer algo. Es decir, es como, a mí me lo explicaban como cuando la barrera del tren, que tiene el mismo valor jurídico, levantar la barrera cuando pasa un tren y que pase un coche y se estrelle, como cuando no levantarla. Es decir, hay momentos en que no levantar o no hacer algo tiene el mismo valor que hacerlo. Y aquí es donde me voy yo a los funcionarios, y aquí es donde me voy yo a las autoridades. Es decir, aquí ha pasado algo, ha habido un daño al ecosistema, y se puede enjuiciar tanto a los que han hecho como a los que no han hecho. Y luego también el artículo 45 nos habla de la responsabilidad por los daños al medio ambiente, que sería ya el estadio que pretendemos con el Pacto del Mar Menor, que es que se responsabilicen las administraciones y los responsables por el daño que se ha causado. El famoso quien contamina paga. Que Ecologistas en Acción ha pedido ahora una tasa para los contaminadores del Mar Menor, de los agricultores, pues en esa filosofía. Esa es la filosofía. Quien contamina, que pague. No quien no contamina, que pague todo, que es lo que puede ser que pase. Si es que se restaura, si es que se emprenden acciones de restauración. Entonces, yo esto pensaba que lo iba a repasar, pero como Pablo ha entrado más al concepto, a lo que sería la evolución del ecocidio, yo lo que quería era, en esta diapositiva, daros un poco los elementos del ecocidio para entender, para aplicarlo al Mar Menor y ver que se ha dado aquí el ecocidio. Es decir, que se ha dado primero la relevancia internacional. Solamente con el reconocimiento Ramsar o con el reconocimiento de Red Natura 2000 ya tenemos el elemento internacional claramente. Más luego lo que nos ha comentado de la expectación que está creando en todo el entorno europeo, lo que está pasando en el Mar Menor. El daño grave está claro. La extensión amplia del territorio es una cuenca, o el final de una cuenca, como decía Celia. Los efectos prolongados en el tiempo, pues yo he oído hablar de 10, 20 años, es decir, pues eso es muy prolongado en el tiempo. O más, no lo sé, yo no soy experto, yo digo lo que he oído y hoy he entendido. Y luego el acto deliberado, yo no sé si ha habido un acto deliberado, evidentemente llevamos un asunto en Mar de Cristal, donde se hizo una zanja que conducía directamente todos los vertidos de la agricultura hacia una urbanización que estaba justo antes del Mar Menor. Pues yo no sé si eso es deliberado o no, pero el funcionario que ha reconocido en el tribunal que se fue de vacaciones sabiendo que eso iba directo a la urbanización, pues evidentemente hay casos donde sí puede haber sido deliberado. Pero sobre todo nos vamos a ir a un concepto que es de negligencia
o quebrantamiento del deber de cuidado, que es lo que os comentaba yo de la Comisión por omisión. Es decir, que realmente ha habido un quebrantamiento del deber de cuidado, del deber de garante, que se dice en derecho penal, de la salud del Mar Menor y la salud de las personas, como ahora vamos a ver con el doctor Ortega. Y una idea muy importante que tiene el ecocidio y que nos podría ayudar a tener tiempo de encausar por ecocidio es la, que no lo ha comentado Pablo, pero sí me lo ha comentado muchas veces, que es la imprescriptibilidad. Quiere decir que no prescribe. Que esto no hay que correr para enjuiciar, sino que esto no va a pasar el tiempo suficiente como para que no se pueda enjuiciar. Es decir, va a haber siempre la posibilidad de enjuiciar. Eso también lo tiene el ecocidio. Entonces, claro, aquí bueno, el hombre está vendiendo humo porque el ecocidio no está reconocido. Yo solamente quiero denunciar. Yo no, ni siquiera acusar, porque no soy fiscal. Yo como pacto, y lo decía Celia, nos dedicamos a denunciar, y lo que quiero es denunciar que esta situación es una situación clara de ecocidio en el Mar Menor, porque se dan todos los elementos que tienen que llevar al ecocidio o que deberían llevar al ecocidio. Y con esto llego a otra idea que voy a comentar muy brevemente, porque además hay personas que saben más que yo de este tema, que es que todo esto del Mar Menor, a todo el mundo, y sobre todo a los que están dedicados a la protección del medio ambiente, les está sirviendo de escenario de aprendizaje y de escenario de propuestas. Bueno, pues a los juristas también nos tiene que servir para que veamos qué pasa con el derecho actual, con el derecho actual que además se continúa con el mismo chip de hacer leyes que no se aplican, es decir, seguimos con el mismo chip de decir, bueno, vamos a hacer una ley de medidas urgentes, vamos a hacer un decreto ley. Bueno, todo eso va a ser papel publicado y mojado, o va a ser realmente una aplicación que se va a llevar a la práctica. Entonces, ¿necesitamos instituciones jurídicas a la altura del desastre? Pues se habla de dar personalidad jurídica al Mar Menor, que es un debate que ya abriremos a lo mejor otra jornada, si perfecto que alguien quiera comentar algo. Y luego la idea del ecocidio, es decir, estar a la altura del desastre significa poner sobre la mesa el mejor armamento que hay del derecho, es decir, lucirnos también aquí en Murcia con el derecho, porque nos hemos lucido con lo que hemos hecho al Mar Menor. Y ya para terminar, quería comentar también, en el programa de Lucía también de ayer, escuché al presidente de la CROE decir que eso de mirar hacia atrás, que no. Yo pienso que no se puede aprender sin mirar hacia atrás. Y pienso que el no mirar hacia atrás me huele un poco a impunidad. Y creo que socializar el daño del Mar Menor es no analizar lo que ha pasado. Socializarlo en el sentido de que todos somos culpables, todos nos echamos crema y nos metimos en el agua, por favor. Y que me amo y todo eso. Entonces, creo que mirar hacia atrás es importante para publicar lo que ha pasado, para que tengamos un ejercicio y hagamos un ejercicio de analizar la responsabilidad y poner los puntos sobre las íes. Mirar hacia adelante, evidentemente, para el tema de restauración. Yo solamente he oído hablar de dinero para la imagen turística, pero no he oído hablar de dinero para restaurar el Mar Menor. ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde está ese esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, los gobiernos, las autoridades, las administraciones para restaurar el Mar Menor? Que yo no conozco las posibilidades de restauración en el sentido de las medidas concretas, porque no soy ecólogo, pero evidentemente tiene que haber alguna posibilidad, seguro. Quiero decir, tiene que haber unas medidas concretas para parar esto, porque realmente, lo decía también Ginés Ruiz en un artículo que han publicado ahora en la revista de la Abogacía, es que esto sigue. Es que yo sepa, la situación no se ha frenado. Lo decía también Celia en su presentación. Entonces, termino diciendo que menos referencia a nuevas normas, vamos a hacer nuevos códigos, vamos a aplicar. Nuevos códigos quería decir de buenas prácticas, no me refería al código penal. Vamos a aplicar las normas que tenemos. Tenemos por fin, un plan de gestión que ha tardado siglos en llegar del espacio natural. Tenemos las leyes, los reglamentos y las normas que tienen que ver con los nitratos. Tenemos el código penal, tenemos muchas normas, tenemos las leyes de responsabilidad medioambiental. Entonces vamos a utilizarlas, vamos a empujar como sociedad para que el derecho también dé una respuesta y nos dé una respuesta satisfactoria. Y realmente termino con dos frases, una de Lord Byron, que es pensando en los que vendrán, y yo creo que eso tenemos todos que tener una responsabilidad, ahí sí que la tenemos todos, de no dejar pasar esto, y simplemente los versos de Alberti, ¿no? De a cabalgar, hasta enterrarlos en el mar.
Muchas gracias.